El jueves por la noche la noticia nos sorprendía a muchos. El viernes tratamos de darle el golpe, sábado y domingo las lecturas fueron, vaya, innegables en torno al tema de la decisión de los británicos de pedirle a su gobierno que negocie su salida de la Unión Europea. Este día en Hechos para Despertar converso con el maestro Leandro Rodríguez Medina. Él es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla. Nos hace el favor de acompañarnos para tratar de ayudarnos a entender las repercusiones que tiene esta determinación. Maestro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Bienvenido. Invariablemente la primera pregunta tiene que girar en torno a si esto significa el fin de la Unión Europea como tal. Si después del Reino Unido vendrán otras naciones en ese mismo sentido, en ese mismo camino, pidiéndole a sus gobiernos la salida de la Unión Europea. Hay que pensar que es probable que partidos independentistas que existen en casi todos los países de la Unión Europea intenten una jugada similar. La clave aquí va a estar en qué hace Europa en la negociación con el Reino Unido de salida. Creo que ya hay señales muy claras desde el mismo viernes de que Europa va a ser muy exigente, tanto en la salida, le pidió al Reino Unido que comience el proceso urgentemente, como en la renegociación, porque evidentemente hay que renegociar todos los acuerdos que el Reino Unido tenía por ser parte del bloque con el bloque, bueno, ahora país por país. Y algunos son muy complejos porque involucran temas muy sensibles como seguridad, como migración y como temas económicos. Entonces, creo que Europa se va a poner muy firme en estas negociaciones, no solo para dar la señal al Reino Unido de que se equivocó, creo que los dirigentes europeos están convencidos de que el Reino Unido se equivocó, sino que no quieren que se repita al interior del bloque. Y en ese sentido, lo otro que hay que mirar es el crecimiento de los partidos de derecha, nacionalistas y algunos con tendencias antieuropeas de algunos países, como Austria, como la propia Francia. Si estos países van ganando peso relativo al interior de sus países, es muy probable que haya intentos de otros referéndums. Ahora, esto no es fácil porque cada país tiene sus criterios para convocar un referéndum y también su política interna. Este referéndum británico responde más a temas internos que externos, ahora con implicaciones globales. ¿Por qué el inglés votó por la salida de la Unión Europea? ¿Y por qué, además, de manera particular, el inglés de mayor edad, tomando la decisión sobre los jóvenes, sobre los que tienen todavía un mayor futuro? Yo creo que por un lado, hay cierta mala interpretación de lo que significaba Europa para el Reino Unido. Yo creo que la mayoría de la gente sabe que el Reino Unido tenía un estatus especial dentro de Europa. No usa el euro, no es parte de la zona Schengen, que es una zona de libre tránsito. Sí, tenía algunas prerrogativas. Un tema central para explicar esta brecha generacional es, por un lado, que no se entendía bien qué ganaba el Reino Unido, y gana mucho con la presencia en la Unión Europea. El segundo aspecto generacional es una especie de nostalgia, y esto hay interesantes artículos en la propia prensa británica, una nostalgia a un pasado que por muchísimas razones es imposible de recuperar. Y estamos hablando de un pasado tal vez de 50, 60 años, en el apogeo del estado de bienestar, o algunos un pasado mucho más atrás, todavía hablando del Imperio Británico. Creo que esa nostalgia es peligrosísima porque hizo que un grupo tomara una decisión basada en no el futuro, sino el pasado. Y finalmente, me parece que aquí es importante, y esto también apareció en los análisis, la globalización ha dejado mucha gente afuera. El Reino Unido, Londres es la capital financiera del mundo, Londres votó mayoritariamente a favor de quedarse, sabe que el costo de salirse es que la mayoría de los bancos se van a mover o a París o a Frankfurt, ya algunos lo han anunciado. Y hay ciertos sectores que se quedaron afuera de la globalización, que no han podido disfrutar los beneficios que otros sectores tienen. Y creo que el mapa de Inglaterra después de esta votación es muy llamativo. Hay Escocia, Irlanda, mayoritariamente, totalmente a favor de quedarse en Europa, y en Inglaterra la división entre Londres y algunas zonas metropolitanas y el interior del país, donde por otro lado vive la gente de más edad. Así que me parece que lo que el Reino Unido y Europa debe ver es qué pasa con los que no se pudieron insertar en la globalización, qué pasa con los que tienen problemas de empleo, qué pasa con los que tienen precarización laboral o los que están pensando que tal vez no se van a poder retirar. Esto último que comenta es un sentimiento
en muchas naciones de Europa. Este fin de semana escuchaba yo testimonios de ciudadanos franceses, obviamente de españoles, de griegos, en fin, donde, como se dice popularmente, evocaban aquel pasado que siempre fue mejor. En realidad, fue tan mala Europa, ha sido tan mala Europa para los ciudadanos. Bueno, para nosotros desde América Latina es complicado eso, porque cualquiera que va a Europa o ha ido a España en los últimos años donde había una crisis terrible, y uno iba a España y eso no se ve de la misma manera que se ven las crisis en América Latina. Sí, claro. Ahora, es indudable que hay una crisis, es indudable que la crisis compromete el futuro de Europa en términos, por ejemplo, de la posibilidad de retirarse, de contar con cobertura social, seguros médicos de calidad. El Reino Unido ha venido discutiendo la calidad del Instituto Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud. El tema es que la calidad de vida con la que comparan los europeos ese pasado es posiblemente la más alta en la historia de la humanidad. O sea, el periodo que sea desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80 es fundamentalmente un periodo de amplios beneficios sociales para las amplias mayorías. Entonces, ese es el estándar que Europa mira. Y cuando uno se compara contra eso, uno todavía no sabe, y Thomas Piketty, el economista francés, dice, hay que empezar a pensar que eso fue la excepción. Y que lamentablemente la regla no es esa. La regla no es tener garantizados ciertos derechos sociales y cierta capacidad de retirarte en buenas condiciones. La regla empieza a ser la competencia, la dificultad para tener trabajo. Claro. Maestro Leandro Rodríguez, esta decisión que toma Europa ocurre en un momento de efervescencia mundial. Vemos lo que está ocurriendo en Oriente Medio con este fortalecimiento de los fundamentalismos islámicos y esto que, vaya, hoy termina por ser una amenaza a la propia Europa, a Estados Unidos. ¿Se debilita Europa frente, por ejemplo, al surgimiento del llamado Estado Islámico? Mira, es muy interesante tu pregunta porque uno de los temas centrales para cualquier tratado de integración más o menos serio, y Europa era el modelo de integración, o lo es todavía, es la circulación de información sensible. Por información sensible vamos desde cuestiones de bancos, cuestiones financieras, a cuestiones de seguridad y de servicios de inteligencia. Los países son muy recelosos de la información que logran juntar y los acuerdos en materias de seguridad siempre son muy complejos. Lo poco o mucho que hubiera hasta ahora se va a tener que renegociar. Europa no creo que quiera renegociar a fondo ese tema porque precisamente mientras lo hiciera hay un agujero que puede ser aprovechado por grupos fundamentalistas. Pero indudablemente el Reino Unido pone el problema sobre la mesa. Es decir, entre las cosas que tiene que negociar es qué intercambios de información va a haber al interior de Europa, con los Estados Unidos, con otros países que hacen inteligencia a nivel global. Creo que si uno combina eso con la incertidumbre que genera la salida del Reino Unido en el Reino Unido y en la Europa continental, se podría esperar que ese debilitamiento de corto plazo, que tal vez dura más de lo que todos calculan, sea aprovechado por fundamentalismos. Porque el otro punto central, si uno mira los ataques en París o los ataques en Bruselas, es que están hechos por ciudadanos europeos, es decir, gente que tiene pasaporte, ciudadanía europea, y entonces esto no es simplemente frenar en la frontera a los migrantes, a los refugiados, sino que este es un problema de cómo lidiar con la inseguridad en contextos donde estos grupos han penetrado ya en los países. Hay células que operan en estos países, entonces cuanto menos fluya la información, cuanto más complicada sea la circulación, hay más riesgos en materia de seguridad. La posibilidad de que la forma del mapa europeo cambie, me refiero a que, bueno, se vota por la salida de la Unión Europea y los propios escoceses hoy hablan de separarse del resto del Reino Unido y otros grupos independentistas de Europa, nuevamente los propios catalanes, vuelven a hablar de lo mismo. Sí se está avivando esa intención de estos grupos por pedir sus independencias. Sí, yo creo que en el caso del Reino Unido es muy interesante porque hace 2 años Escocia dijo no, pero Escocia dijo no a un contexto donde el Reino Unido era parte de la Unión Europea. En el caso de Escocia y de Irlanda creo que hay muchas chances de que esto sea el fin del Reino Unido como se conoce y me parece que para los británicos ese va a ser el recuerdo de David Cameron. Salir o entrar de Europa es más contextual, es decir, forma parte de un periodo histórico más chico
que Escocia e Irlanda, que forman parte de periodos históricos mucho más complejos y más largos. Entonces, si se concreta esta salida, por supuesto que los independentismos europeos van a tener un resurgimiento. Ahora, ahí está el problema entre las democracias de estos países. Es decir, cuando uno agrupa 28 países que tienen democracias tan distintas como Alemania, el Reino Unido, Francia o España, Italia, Portugal y Grecia, el problema va a ser qué hace España frente, por ejemplo, para poner un ejemplo, frente al independentismo catalán. Y en eso parece que la salida sigue siendo no permitir que haya ningún tipo de referéndum ni de consulta popular. Así que yo creo que sí van a estar avivados estos nacionalismos, pero cada país tiene sus reglas. El Reino Unido en este sentido tiene más márgenes que otros países para ponerlo en manera de referéndum. Finalmente, efectos, repercusiones en esta parte del mundo, en América, en México. El Reino Unido hace mucho que como país, como Estado, no es ni un gran inversor en América Latina, sus principales inversiones están en Colombia, ni un lugar de destino de exportaciones específicos. Entonces, desde el punto de vista económico, el impacto para América Latina va a ser indirecto. Por ejemplo, la moneda, ¿sí? Las depreciaciones hasta que se ajuste la moneda. Ahora, creo que aquí hay que hacer algunas salvedades. Por ejemplo, mi hipótesis principal es que el Reino Unido se va a debilitar fuertemente en los próximos años. En ese momento de debilidad, ¿y por qué digo esto? Porque tiene que enfrentar muchísimas negociaciones simultáneas, muchos frentes. Europa, encabezada por Alemania, Escocia, Irlanda. Y entonces, digo, aquí no puedo negar, hablo como argentino que sigo la situación de mi país, Argentina es muy probable que vuelva a poner sobre la mesa Malvinas, por ejemplo, porque aprovecha un momento de debilidad del propio Reino Unido. Entonces, en ese sentido, en América Latina yo creo que no vamos a ver un reajuste grande. La mayoría de los países van a tener, que ahora tienen acuerdos de libre comercio de alguna manera con Europa, seguramente las van a tener con el Reino Unido. No va a cambiar demasiado. Creo que en ese sentido es que se debilita más el Reino Unido que nuestros países, que han tenido una actitud más de bloque. El Mercosur, por ejemplo, está negociando con Europa un tratado de libre comercio, y en el caso de México, México tiene una cantidad de tratados firmados que me hace pensar que va a intentar firmar uno con Inglaterra, pero no creo que tener un tratado o no vaya a cambiar el hecho de que, para ponerlo en contexto, solo el 0.7% de las exportaciones de México van al Reino Unido. O sea, es absolutamente marginal. Sin embargo, es un país que es un referente, es un país que tiene silla permanente en el Consejo de Seguridad, es un país que puede hacer pesar durante varios años más ese pasado que lo puso ahí. De aquí en adelante creo que comienza un proceso de debilitamiento que va a forzar al Reino Unido a pensar muy seriamente qué pasa al interior, Escocia, Irlanda, y cuál es su nuevo papel geopolítico. Su silla en el Consejo de Seguridad tiene que ver con ser una potencia imperial a fines del siglo XIX, ser un vencedor de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Está entrando al siglo XXI, diría, con el pie izquierdo. Frente a grandes potencias que se consolidan, el propio bloque europeo que tiene más capacidad de negociación que cualquier país separado, Inglaterra, sobre todo Inglaterra, da un paso al costado. Y creo que es riesgoso. Le agradezco este día al maestro Leandro Rodríguez Medina, él es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla, que nos acompañe para tratar de entender un poco esa situación y lo seguiremos molestando. Será un placer. Gracias, maestro. Buen día.